Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con Sentido Común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. ¿Cómo están, estimados amigos de Onda Digital Perú? Soy Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico, que todos los martes se transmite en vivo y en directo por este canal y sus plataformas y canales asociados en todo el país. Punto Crítico es un intento, es una ventana en la que intentamos promover un debate serio sobre temas que consideramos son importantes para la vida nacional, tanto de asuntos que tengan que ver con la coyuntura nacional, como también de lo que ocurre a nivel mundial, porque vivimos en una época de globalización y en una época de globalización todo lo que hacemos aquí afecta al resto del mundo y todo lo que ocurre en el resto del mundo, pequeño o grande, afecta a nuestro país y a nuestra vida. Quisiera empezar en este primer bloque hablando de la Constitución, que tiene 206 artículos y varias disposiciones transitorias, especiales, pero tiene 206 artículos, ¿no? Muchas personas hablan de que hay que cambiar la Constitución, de que es necesario crear una asamblea constituyente. Eso felizmente no ha avanzado, porque ese es el criterio político, la estrategia política de sectores de izquierda radical que con eso pretenden ganar un espacio político que no tienen con el voto. Es decir, es una especie de trampa, ¿no? No logro conseguir con el voto popular mayoritario el objetivo de tener un gobierno y un parlamento con un porcentaje importante de congresistas, y entonces no puedo hacer un cambio constitucional, pero insisto diciendo que esto es lo que necesita el Perú para mejorar la educación, la salud, la seguridad ciudadana, generar empleo, y todo eso no es cierto. Es decir, la Constitución es muy importante y tiene que ir en el tiempo modificándose, pero de ninguna manera podemos considerar el cambio de la Constitución como el camino para resolver los problemas que hoy tenemos. Es más, por ejemplo, los temas de inseguridad que hoy sufrimos todos los peruanos diariamente no requieren un cambio de Constitución, requieren que se aplique la ley y que en algunos casos se modifique la ley, pero dentro de la Constitución ya está establecido lo que hay que hacer. Entonces, dicho esto, quiero solamente fijarme en la primera página de la Constitución y les pido por favor que me acompañen en la lectura del artículo número 1, nada más. Dice así, capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Estimados amigos, bastaría este artículo que lo tengamos muy presente en nuestra vida para que las cosas en el Perú cambien. Por ejemplo, si este artículo se entendiera y está en la primera página de la Constitución, entonces cuando se trata de hacer una obra importante para la vida de las personas, como un camino, un puente, un centro de salud con médico y equipamiento y medicinas, o un colegio con maestros y con laboratorios y mínimo implementación, con baños, ¿no? Entonces, definitivamente, tendríamos que recurrir a este artículo y cumplirlo, porque si yo tengo en cuenta la dignidad de la persona y el respeto de la misma, no puedo tener un colegio sin baños, pues, ¿no? O un centro de salud sin medicinas, o una carretera que no existe porque hay trocha, ¿no? O un Wi-Fi que llega débil y que no me permite captar una clase para el estudiante que hace educación remota. En fin. Entonces, estimados amigos, con esta reflexión lo que quiero decirles que más que seguir la letanía, vamos a cambiar la Constitución, hay que empezar leyéndola.
Y leyéndola nos vamos a dar con muchas sorpresas. Solo he querido motivar esto leyendo el artículo 1. Podríamos leer otros artículos, pero lo importante es que la leamos. Y entonces cuando la leamos nos vamos a dar cuenta que el problema no es cambiar la Constitución, sino en su mayor parte el problema es cumplir la Constitución. Y la Constitución no se está cumpliendo. ¿Y eso es responsabilidad de la Constitución? No, de quienes aplican la Constitución. Los gobiernos, tanto en el ámbito nacional, regional y municipal, los congresistas en su tarea parlamentaria y de fiscalización, los jueces y los fiscales en su tarea de administrar justicia, ¿no? Los órganos electorales en su tarea de garantizar la idoneidad de los procesos electorales y el respeto del voto ciudadano, de la voluntad popular. Y así podríamos seguir con cada institución y su rol. A todos nos corresponde, incluso no tenemos que ser del gobierno, respetar la Constitución, donde tenemos derechos, por supuesto, porque estamos en un estado de derecho, en una democracia, no en una dictadura, y en la democracia se respetan los derechos, pero en la democracia también existen los deberes. Yo no puedo en nombre de mi derecho abusar de alguien, no puedo en nombre de mi derecho a la libertad difamar a otra persona, no puedo en nombre de mi derecho a tener una mejor vida robar o utilizar o expropiar la propiedad privada de diversas formas. Entonces, los deberes existen, pero los derechos y los deberes tienen que manejarse conjuntamente. Mi derecho termina cuando por aplicar ese derecho para mí estoy afectando el derecho de los demás. Así se funciona, así se trabaja, así se convive en una democracia. Y tenemos que aprender, tenemos que insistir, porque nuestra democracia es todavía muy débil, nuestra institucionalidad democrática es todavía muy, muy frágil, pero es preferible una democracia débil y una institucionalidad frágil a cualquier intento de dictadura o de pensamiento único. Porque las dictaduras y el pensamiento único solo conducen a mayor pobreza y a la desgracia del país. Probado en cuanta institución y país se ha intentado, o incluso todavía algunos intentan hacer. Entonces, estimados amigos, leamos la Constitución. Leamos los planes de gobierno cuando los partidos y los candidatos nos los presentan. Ahí están en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Si uno entra a elecciones 2021, ¿no?, que fue la última elección general que hemos tenido, vamos a encontrar que ahí hay 18 planes de gobierno, aunque en realidad muchos no son planes de gobierno, son documentos que se han presentado para cumplir este requisito, pero que el Jurado Nacional no se ha preocupado en verificar su calidad, su idoneidad, al punto que el Partido Perú Libre, que ganó en la segunda vuelta de las elecciones con su candidato, el señor Castillo, no presentó un plan de gobierno, presentó un documento ideológico que no es un plan de gobierno, y el jurado lo aceptó. Y otros candidatos muy conocidos tampoco presentaron planes serios, apenas unos resúmenes o unos cuadros sistemáticos, pero ningún documento bien hecho y con la responsabilidad que supone prepararse para una gestión de gobierno. Y entonces, en ese ánimo de hacer docencia, de empezar a decir las cosas como deben decirse para que luego podamos tener un debate serio, alturado, con diferencias. En la democracia no hay que tenerle temor a las diferencias, a pensar diferente. Pero nuestro punto de partida y nuestro punto final siempre tiene que ser la Constitución. Porque no es cuestión de decir yo no estoy de acuerdo con la Constitución, bueno, entonces ganas las elecciones, ganas el Parlamento y promueves constitucionalmente un cambio de Constitución, pero no lo tratas de imponer, y menos engañando a la gente diciendo que con cambios de Constitución terminan los problemas que estamos sufriendo. Miren lo que ha pasado en Chile, estimados amigos. En el año 2019
En Chile hubo unas manifestaciones callejeras muy, muy graves. La gente salió a las calles para protestar por muchos temas: el transporte público, la calidad de la educación, y se llegaron a quemar, incluso a incendiar iglesias. Fue un tema muy, muy dramático. Recordarán ustedes, los que les gusta el fútbol, que incluso la final de la Copa Libertadores, que estaba planteada para hacerse en Santiago de Chile, no pudo realizarse allí precisamente porque se habían producido estos desmanes, y entonces la final se hizo aquí, en Lima, en el Estadio Monumental, en una organización que demoró apenas 15 días en hacerse, pero que felizmente pudimos organizarla bien. Pero ¿a dónde voy? No voy al tema futbolístico, voy al tema que esos desmanes, esa protesta social, llevó en el caso de Chile, de nuestro país vecino, a votar por una asamblea constituyente. Allí sí lograron los votos para una asamblea constituyente. Pero ¿a dónde voy con el comentario? Esa asamblea constituyente estuvo mayoritariamente integrada por personas de pensamiento de izquierda radical, ¿no? Y estuvieron más de 2 años elaborando su nueva constitución. Y después de elaborar su nueva constitución, la presentaron en público. Ya estaba de presidente el presidente Boric, actual presidente de Chile, y la población mayoritariamente en referéndum votó por no aprobar esa nueva constitución. ¿Por qué? Porque tenía tantos temas conflictivos, tantos asuntos que la verdad que no correspondían al sentimiento mayoritario de los chilenos, que los mismos que habían dicho vamos a hacer una asamblea constituyente terminaron desconociendo el resultado de esa asamblea constituyente y votando porque no se aplique ese documento, esa nueva constitución. El presidente Boric, hombre de izquierda, que había puesto en su campaña electoral el tema de la constitución o de la nueva constitución como uno de los aspectos básicos de su planteamiento, entonces decidió insistir y volvió a convocar a una asamblea constituyente. Esta vez, la asamblea constituyente, que ahí en Chile tiene otro nombre, está integrada, porque todavía está en funciones, ya ha terminado su trabajo, pero no, por más bien representantes o constituyentes o asambleístas de derecha y de tipo conservador. Se ha ido de un extremo al otro. Y ya han terminado su documento, la nueva constitución, ¿no?, que van ahora a presentar en un referéndum para que la población vote si la aprueba o no la aprueba. Y vamos a ver qué pasa. Pero ¿a dónde voy con mi reflexión? Se han pasado entre 3 y 4 años en este tema, y ¿quién ha salido beneficiado con ese tema? ¿Acaso los asuntos de inseguridad o los temas económicos se han arreglado porque están en una nueva constitución o porque la están cambiando? No. Entonces Chile es un ejemplo de cómo las cosas a veces se ponen al revés, o como se dice, los bueyes o los caballos se ponen delante de la carreta. Vamos a cambiar la constitución para que se solucionen los problemas. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque la constitución es un contrato social en el que tenemos que decidir hacia dónde vamos, como país, como sociedad, como Perú. Y aquí tenemos un tema pendiente. No tenemos mucha costumbre de conversar, de dialogar con respeto, aún en la discrepancia, pero con respeto, sin insultar, sin poner adjetivos, tratando cada uno de defender sus puntos de vista basados en la mayoría de los puntos, en ciencia, en evidencia, en datos. Y claro que no hay una verdad única, porque ya repito, la verdad o el pensamiento único no existe, y eso se llama dictadura, ¿no? Miren el caso de Bolivia, otro país vecino. Hace más de 20 años en este país ganó la posición del señor Evo Morales, de su partido, aunque ahora están divididos, están disputándose el partido, el movimiento al socialismo, ¿no?, el MAS. Y él salió reelegido varias veces, porque la otra trampita consiste en cambiar la constitución para que haya varias reelecciones.
Miren al presidente Ortega de Nicaragua, que se ha convertido en un dictador vitalicio, pero con elecciones. ¿Cómo es eso? Bueno, es que parte de la estrategia consiste en copar todas las instituciones, los órganos electorales, los órganos de justicia, los órganos vinculados a la gestión. Y este señor es un dictador que en el extremo no solo ha encarcelado a los que piensan diferente a él, no solo los ha expulsado de su país, ¿no? Sino que además les ha quitado la nacionalidad. Uno de los derechos fundamentales de la persona es tener derecho a una nacionalidad. ¿En base a qué alguien se impone o se irroga la facultad de quitarle a un conciudadano su nacionalidad solo porque no piensa como él? Así está Nicaragua. Y por supuesto empobrecida. Y Bolivia, digamos que ha estado en un periodo de crecimiento y algunos decían, el modelo boliviano es la mejor expresión del nuevo sistema socialista. ¿Y ahora cómo está Bolivia? Con una crisis económica muy fuerte, con una deuda muy alta con respecto a su capacidad de pago, con respecto a su producción, con pocas inversiones privadas nuevas, al extremo que en todo este tiempo, como se nacionalizaron o se estratificaron los yacimientos de gas y otros que tenía la empresa privada y ahora son estatales, en este periodo no se ha hecho ninguna inversión nueva. Y entonces ahora resulta que Bolivia, que tiene un gran yacimiento de gas en Cobija, no está produciendo ya para exportación gas. Ya dejó de venderle gas a Argentina y a Chile porque ya no tiene suficiente gas. Teniendo gas, ¿cómo es eso? Es que hay que explicar. Una cosa es tener un gas o petróleo o minas y otra cosa es explotarlas porque sé dónde está el yacimiento, dónde está el pozo, etc. Y para eso hay que hacer una inversión que se llama inversión de prospectiva, inversión de exploración. Y normalmente eso lo hacen compañías que tienen alto capital y que tienen una espalda financiera suficiente para fallar en 20 pozos y que en uno de ellos sí te dé posibilidades. Porque no es que en el pozo que sí encontraste petróleo o gas ya vas a explotarlo. Luego de haber encontrado ese pozo con el recurso, ahora hay que ver cuántas reservas tiene en ese pozo, en esa parte del yacimiento. Así es la compleja geografía, la geología en este caso involucrada. Y entonces a veces se pasan años y mucho dinero para lograr probar que esas reservas probables se convierten en reservas probadas y ya se puede justificar una inversión en explotación de esos recursos. Quien no conoce esto, entonces dice, no, pero que lo haga el Estado. Pero es que el Estado no invierte a riesgo, o al menos no sabe. Y no puede, porque el Estado tiene pocos recursos, y con esos recursos tiene que dedicarse a la educación, a la seguridad, a la salud, que hace muy mal. Pero claramente eso es lo que ahora está pasando en Bolivia. No han permitido que la inversión privada haga su tarea, el Estado ha tomado el control de los principales medios de producción en términos de recursos naturales, y ahí está el resultado. En lugar de crecer, mayor inversión y de seguir produciendo y exportando, han tenido que dejar de hacerlo. ¿Eso es exitoso? Una economía que en buena parte se sabe está vinculada al narcotráfico. Ya ni hablo de Venezuela, ¿no? Que es sin duda el peor ejemplo de todos, pero donde todavía la oposición, los partidos democráticos no logran, ahora tienen una candidata, la señora Corina Machado, una precandidata, y eso es un mérito haber logrado una sola candidata con una alta votación, pero ahora vamos a ver cómo la dictadura, porque Venezuela es una dictadura, ¿no? Como en Nicaragua, hacen elecciones, pero tienen controlado todo, entonces ahí no hay forma de que el voto se respete. Y entonces vamos a ver ahora qué hace el señor Maduro, el dictador Maduro, para que la señora Machado no sea candidata. Porque así son los dictadores, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, simplemente la tachan, la invalidan legalmente, la detienen, la expulsan, ¿no? O incluso algunos dictadores hasta la matan, ¿no? Entonces, este es el tema. No queremos que Perú entre en esas circunstancias que estoy comentando.
Y siguen los ejemplos en otros países. No queremos. Nuestro país no se merece eso. Nosotros no nos merecemos eso. Y nosotros tenemos necesidades. Hay pobreza, hay desigualdad en el país, sí. Todavía hay varios millones de peruanos que no tienen red pública de agua, acceso a la red pública de agua y desagüe, sí. Todavía la red de Wi-Fi no es una red potente y de calidad en todo el país. Todavía tenemos zonas de nuestro Perú que no tienen ni siquiera un centro de salud mínimamente acondicionado. Todavía tenemos muchas zonas en el país que no están conectadas físicamente con el resto del país. Pero también tenemos cosas buenas. Tenemos sectores que están logrando avanzar y en lugar de criticarlos hay que lograr apoyarlos, ¿no? Y ver en el ejemplo de estos sectores la posibilidad de que otros sectores también puedan lograr resultados similares. Ahí está la gastronomía, ahí están las confecciones de algodón y de alpaca, ahí están los agronegocios, ahí está la metalmecánica y algunos sectores químicos que están haciendo realmente un trabajo muy interesante. El turismo que se recupere, ¿no? También es un sector importante y podríamos seguir mencionando otros. No estamos entonces en una situación totalmente negativa. Entonces hay que saber equilibrar los asuntos para poder luego tomar decisiones más al centro, más centradas, diría, sin estar polarizados en los extremos, porque hay una regla que funciona en todo el mundo, que es la regla número 1 de negociación de la principal universidad reconocida en términos de negocios y de negociación, que es la Universidad de Harvard. Y la regla es la siguiente: si estamos en los extremos y polarizamos objetivos que son absolutamente contrarios, nunca vamos a avanzar, porque los principios no se negocian. Lo que se puede negociar son intereses comunes, que en este caso tienen que ser los intereses comunes del Perú y de los peruanos, no de alguien en particular, no de un grupo, no de un partido, no de un interés económico determinado. Entonces, es momento de reflexionar, estimados amigos. Es momento de reflexionar, porque las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, y menos cuando no estamos dándonos cuenta cuál es el problema real. Y el problema real, hay muchos, ¿no? Pero el problema de fondo es que no estamos con liderazgo, conducción, no sabemos a dónde vamos. Y en medio de eso viene la anarquía, la improvisación, el populismo, y todo eso nos hace mucho daño. Vamos a hacer un alto por un momento y regresamos en Punto Crítico. LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Volvemos en Punto Crítico. Este es un programa de debate alturado que planteamos para que todos ustedes reflexionen, tengan su propio punto de vista, pero que sin duda se base, en el mejor de los casos, en datos, en evidencia empírica y en ciencia, para que podamos lograr resultados que sean posibles y no solamente estemos debatiendo sobre diagnósticos y sobre calificaciones. En este segundo bloque quiero hablar del viaje de la presidenta de Estados Unidos y de la situación local que vive el Perú.
Es evidente que quien conduce los destinos del país, un jefe de Estado, en este caso la presidenta, tiene que ponderar en su actuación la situación que vive el Perú. Por supuesto que la presidenta de la República es, según la Constitución, la que lidera, dirige, conduce la política exterior del Perú. Y claro que es importante viajar para estar en contacto con diferentes mandatarios, porque es una ocasión en la que se pueden avanzar en muchos temas, en una conversación en la que se logra desbloquear temas burocráticos y lograr la confianza de otros pares, presidentes, líderes de otros países. Se pueden lograr cosas que quizás en años no se han conseguido. De manera que una de las tareas de quien conduce un país es relacionarse con el mundo, más aún cuando estamos en un mundo globalizado, donde lo que tú haces al interior es sin duda algo que tiene que estar vinculado a lo que pasa afuera. Entonces, no es que esté en contra de la salida de la señora presidenta en sí mismo, sino que la oportunidad en que ha salido y las condiciones en que se ha dado esta visita sí han generado, creo que con justa razón, críticas y desazón. A ver, número uno, la oportunidad. Es cierto que la invitación de los Estados Unidos, del presidente Biden, a un grupo de países latinoamericanos, es una invitación para formar un grupo, vamos a decir así, no es un grupo de integración, un foro de conversación, ¿no? Con países, entre comillas, amigos de los Estados Unidos, porque es Estados Unidos el que ha invitado, no ha invitado a todos, ¿no? Entonces, para empezar, estamos en el grupo invitado. ¿Y eso es importante? Sí, porque te puede o no gustar Estados Unidos, pero Estados Unidos es una gran potencia. Y lógicamente nosotros tenemos muchos intereses con los Estados Unidos, económicos, en términos comerciales, en términos financieros. Tenemos una importante población peruana migrante que vive en los Estados Unidos y por lo tanto tenemos problemas comunes también. El problema del narcotráfico es un tema común y muchos otros. Entonces, nosotros creo que sí, tenemos que tener una fluida relación a todos los niveles, en este caso los presidentes también lo deben tener. Pero hubo una equivocación que ha llevado a que renuncie la ministra de Relaciones Exteriores, porque se dijo equivocadamente que la presidenta iba a tener una reunión bilateral con el presidente Biden. Y por todo lo que hemos podido ver, la presidenta no ha tenido una reunión bilateral formal, aunque sí ha conversado con el presidente Biden. Así que en verdad, conversar con el presidente sí ha tenido oportunidad en el ámbito de la reunión para la que fue invitada. Pero hay que decir, porque esto hay que conocerlo, que esa fue una invitación, digamos, dentro de una iniciativa de los Estados Unidos, pero que no forma parte de una visita oficial. ¿Qué quiere decir esto? La visita oficial, en cierta manera sí es oficial, porque hay una carta de invitación del presidente Biden, nada menos que del presidente, pero no es una visita de Estado. Y en una visita de Estado, el protocolo exige que de todas maneras haya una reunión bilateral en la Casa Blanca y como consecuencia de esa reunión, de esa conversación, haya un comunicado de los dos presidentes al final de la misma y se llegue a algunos acuerdos. Esto no ha ocurrido en esta reunión porque nunca fue una visita de Estado. Y por lo tanto, eso hay que saberlo. Pero el problema principal no radica en si se reunió o no con el señor Biden y en qué forma se reunió. Y en la anécdota que bajó por la escalera, tomados de la mano. Esos son efectivamente detalles, anécdotas, la verdad sin importancia. El problema principal es lo que dijo la señora allá. Y dijo, en medio de la reunión de los presidentes que se produjo allí, que el Perú era un país que vivía en calma, que vivía en paz. Tal vez se refirió al tema del terrorismo, tal vez se refirió a su antecesor, el señor Castillo, y los tremendos problemas que le ha generado al Perú y que todavía estamos sufriendo. Pero no fue feliz su declaración. ¿Por qué? Porque estamos todos los días con problemas serios, ¿no?, de delincuencia común y de delincuencia organizada, de bandas criminales internacionales que están operando y que están, estimados amigos, hay que decirlo y es una pena,
sobrepasando la autoridad del Estado. Cuando la autoridad, miren, varios de ustedes seguramente son padres de familia, ¿no? Somos padres de familia, somos abuelos, somos padres, o lideramos algo en la parroquia, en el trabajo, en el barrio. Y un líder, para mantener su liderazgo, tiene que gozar del respeto y de la confianza de los liderados. Pero este respeto y esta confianza se rompen cuando el liderazgo se ve avasallado por sectores o personas que no respetan ese liderazgo y que quieren hacer lo que buenamente o malamente se les ocurre hacer. Y entonces tenemos una situación de un Estado y de un gobierno que no solamente no tiene rumbo, porque no es una frase que no tiene rumbo, sino que sabemos cómo nació este gobierno. Este gobierno nació en una circunstancia de emergencia en la que, habiendo solamente una vicepresidenta en funciones, porque no había segundo vicepresidente, recordemos que el segundo vicepresidente candidato era el señor Cerrón, y él fue objetado por razones de requisitos legales y no pudo ser candidato. Entonces el señor Castillo, cuando asume la presidencia, asume con una plancha ya debilitada, con una sola vicepresidenta. Cuando el señor Castillo se disparó al pie e hizo su golpe de Estado, que todos hemos visto, entonces la señora tuvo que tomar, porque así lo dice la Constitución, la sucesión presidencial. Pero se crea una situación inédita, porque como no tiene vicepresidentes electos, tiene que estar hasta el 2026, que es el resto del mandato del presidente de Castillo, que ya está cesado, ¿no es cierto? Tiene que estar sin vicepresidentes. Y por eso la Constitución, cuando planea o establece qué requisitos hay para que un presidente salga del país, dice el Congreso debe autorizarlo y asume la presidencia o el despacho presidencial el vicepresidente primero. Y si no está el primero, el segundo. En este caso no hay ni primero ni segundo. Entonces en el Congreso se ha gestado una variante, una figura legal que permite que cuando la presidenta salga del país, con autorización del Congreso obviamente, ella puede seguir despachando virtualmente, con lo que el despacho presidencial no necesitaría de otra persona. Esa es la figura que algunos creen que es no constitucional y que ahora está en manos del Tribunal Constitucional dirimir si es o no constitucional. Ya sabremos. Pero esa es la situación, de manera que ya el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte es un liderazgo diezmado, ¿no? Porque nace una situación precaria, no es ella una representante de oposición que ha entrado a cambiar, no, estaba en la plancha del señor Castillo, con las mismas ideas del señor Castillo, y durante buena parte del gobierno del señor Castillo ha sido ministra del señor Castillo. Y entonces es claro que ante el juicio básico de cualquier persona, familia, empresa, inversionista, etcétera, estamos con un gobierno que es la secuela del gobierno que ganó el 2021. No es un nuevo gobierno. Y ese es su principal problema. Para poder decirle a todo el Perú, vamos a hacer algo distinto. Y el problema segundo radica en que no solamente tienen esa dificultad de origen, que le resta credibilidad, le resta liderazgo, sino que además en sus acciones ya, en este periodo que van a cumplir justamente un año, ahora este mes de noviembre, pues en sus acciones se nota titubeo, vacilación, no hay claramente un norte, es decir, no saben bien qué cosa es lo que van a hacer. Pasa algo así como cada día vamos viendo qué pasa y así nos mantenemos hasta el 2026. Con la curiosa circunstancia de que los congresistas, que son los que podrían cambiar esta situación, tampoco quieren irse. Y entonces, digamos que se van a ajustar entre el Ejecutivo y el Congreso solo hasta el punto necesario, pero no hasta un punto de ruptura, una vacancia, por ejemplo, por el lado del Congreso hacia la presidencia, o un cierre del Congreso por el lado de la presidencia hacia el Congreso, porque en el fondo ambos quieren sobrevivir hasta el 2026. Entonces, el otro elemento importante del liderazgo tan bajo es que se nota que es un liderazgo de supervivencia, de mantenerse como sea hasta el 2026, pero es mucho tiempo, estimados amigos. Estamos todavía en 2023.
falta todo el 24, todo el 25, son poco más de 2 años, pero ya sin contar el 26, que es campaña electoral, 2 años es muchísimo tiempo para mantener una posición de solamente pasiva, de dejar que las cosas suceden, más aún cuando estamos en serios problemas sociales, políticos y ahora también económicos, porque estamos en una recesión. Sobre este tema voy a volver en un momento en la última parte de Punto Crítico. Nos vemos en un momento. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con un sentido común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Estamos en el último bloque, tercero y último bloque de Punto Crítico, su programa de análisis de los días martes por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas. ¿Qué es la recesión? La recesión productiva es que el tamaño de la riqueza del país está decreciendo, porque ese tamaño se mide por el valor de lo producido, el valor de lo producido en bienes y servicios. Y ese valor, en lugar de crecer, que se llama crecimiento económico, está cayendo. Y eso es la recesión. Y no se produce de un momento a otro, eso está produciéndose ya hace varios trimestres. En realidad, estimados amigos, la recesión actual que estamos sufriendo es el producto en un 40% de crisis internacionales en las que hemos sabido salir adelante. Por ejemplo, hubo una crisis internacional muy fuerte también el año 2008, 2009, y nosotros seguimos creciendo y la inversión privada crecía al 19% anual. Y el 2010, en plena crisis mundial, crecimos 9% en Perú. 9%. Entonces sí podemos crecer en época de crisis mundial. ¿Qué es lo que está evitando que crezcamos? Que la inversión privada no está invirtiendo. El gobierno dice, sí, ahí está el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de Chancay y unas 2 o 3 obras más, el metro de Lima. Pero esas son obras, excepto el puerto de Chancay, son obras que están hace 10, 12 años haciéndose, y más bien están muy atrasadas. No empezaron con este gobierno. Y por otro lado, no solo miremos grandes obras. Cuando digo que la inversión privada no está invirtiendo, me refiero a miles, a millones de peruanos que no están poniendo un sol nuevo en su negocio, en su pequeña tienda, en su mercado, en donde sea. ¿Y eso por qué? Porque no confían. Nadie invierte un sol o un dólar o $1.000.000 o 10 millones de dólares si uno no confía que ese capital va a regresar, lo voy a recuperar. Y claro que en una inversión uno puede perder su dinero, es parte del asunto, pero nadie invierte sabiendo que lo va a perder. Invierte tratando de no perderlo. Pero en este caso, ¿no? Como no confían en el gobierno, como ese liderazgo se ha perdido y ha sido sobrepasado, ¿no? Los delincuentes obligan a los estudiantes a no ir al colegio, ¿no? Los delincuentes
se ríen de la zona de emergencia del distrito de San Juan de Lurigancho y roban un banco en plena luz del día, en esa zona que está supuestamente en emergencia. Los delincuentes hacen videos amenazando al Estado peruano. ¿Y el Estado peruano qué hace? A través de su presidenta, de sus ministros, de sus autoridades, hace el ridículo. Porque ante la luz, ante los ojos de todos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, aparecen sin respuesta, sin reflejos, sin capacidad, y más bien diciendo lo que no es, que todo bien, que está todo tranquilo. El ministro del Interior ayer pidiendo a la ciudadanía que colabore. Claro que está colaborando la ciudadanía. En varios lugares son los ciudadanos los que están deteniendo a los delincuentes, pero están hartos de que esos delincuentes detenidos vayan a la comisaría con el fiscal correspondiente y los suelten a las horas, ni siquiera al día siguiente. Y vuelven a delinquir en el mismo día. Se burlan los delincuentes del Estado. Entonces la población ya no cree en el Estado. Está harta de las mentiras y de estas frases. Y el gobierno parece estar en otro mundo. Y dicen, bueno, sí, el ministro del Interior le quita decibeles al asunto, y dice, tranquilo, la policía va a arreglar esto. El premier también dice que la recesión es un tema que fácilmente se va a arreglar. La presidenta dice que estamos en calma y en paz. Y los ciudadanos estamos agobiados. Agobiados en primer lugar porque nos falta empleo, porque nuestros ingresos han bajado. Agobiados después porque esto mismo está afectando nuestra capacidad humana, nuestra salud no solo física, sino emocional. Agobiados por la delincuencia que hace que estemos pendientes todo el día de que si nos van a matar por un celular, o nos van a robar, o nos van a extorsionar, ¿no? No estamos pues en una situación tranquila, en paz y normal. Y el gobierno hace mal en tratar de vender esa idea, mal asesorado o en otro enfoque, porque nadie se come ese cuento. Y entonces quedan absolutamente más desubicados. La recesión, estimados amigos, tiene un inmediato efecto. No solo baja la producción, el primer efecto de la recesión es que disminuyen los empleos. Disminuyen los empleos para los que ya estamos en edad de trabajar, pero disminuyen o prácticamente no generan empleo para los 350.000 jóvenes que cumplen 15 años cada año. Con lo cual, muchos de esos jóvenes van a terminar en la delincuencia y la gran mayoría va a terminar en una situación de pobreza. Entonces, no es un momento como para decir todo está bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice la presidenta, vamos a generar un shock de confianza. No, lo que es un shock de desconfianza, por lo que hablé en el primer bloque. Porque, o en el segundo bloque, cuando hablamos del desmanejo del gobierno, de un gobierno que no genera ya liderazgo, que no genera respeto y confianza. Entonces, ¿qué shock de inversiones puede haber? Y en el colmo, estimados amigos, el Estado, que solamente puede atender el 20% de las necesidades de inversión, con todo el aparato del Estado, el 80% lo atiende el sector privado, y el 20%, que es el que debería atender bien el Estado, hasta hoy día solo se ha ejecutado el 50% de los presupuestos de inversión en todo el sector público. Entonces, encima, el Estado, que ya tiene este problema que estoy comentando, tampoco está haciendo su tarea de ejecutar los proyectos que en algo permiten empleo y generan ingresos. Hay que cambiar. Hay que cambiar dentro de la democracia, dentro de los digamos, planteamientos y canales que plantea la Constitución. Y lo primero que tiene que ocurrir en este momento, en el cortísimo plazo, creo yo, es que el gobierno tiene que hacer un cambio de gabinete para tratar de que con el nuevo gabinete y un nuevo primer ministro o primera ministra, tratar de refrescar políticamente y ojalá ese nuevo gabinete pueda dar alguna luz que no le está dando el actual y que sin duda eso no puede mantenerse así como que no pasa nada, ¿no? Como decían en el fútbol un famoso comentarista, aquí no pasa nada. Y en realidad sí está pasando mucho y lamentablemente todos los días y con afectación mayor a los más vulnerables y a los más pobres. Esto tiene que cambiar. Empecemos por lo pronto
a mirar las cosas con seriedad, a buscar respuestas en las citas, en las cifras oficiales y en las opiniones de los especialistas. No escuchemos adjetivos y no nos dejemos ganar por esa mediocridad y ese populismo. Veamos seriamente las cosas y enfrentemos seriamente los problemas que tiene el país. Dios mediante, nos vemos el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Hasta entonces, muchas gracias.